a raíz de los webinars que llevamos un año realizando, algunos nos habéis comentado que os gustaría una parte más práctica orientado a código y orientado a entender los modelos. Entonces, a raíz de esto han aparecido estos webinars o vamos a intentar hacer esta serie de webinars. El de hoy contamos con Josu Nájera. Josu es profesor en la Universidad de Deusto, es matemático. Yo, la verdad, que nunca entendí a los matemáticos teóricos y nunca pensé estar tan cerca de una persona que le encante la matemática teórica. Creo que Josu le dejas un lápiz, un papel o una superficie para escribir fórmulas y puede vivir en felicidad. Pero bueno, después del año que estuvimos trabajando juntos, también puedo decir que es capaz de aplicar la matemática a la práctica, a la empresa, encontrar soluciones. Así que creo que es la mejor persona para explicarnos esto. No me lío más. Josu, cuando quieras. Gracias, Olga. Menuda presentación más buena. No sé si te has pasado un poco. Pero bueno, gracias también por la oportunidad o por haberme invitado a dar esta charla. La verdad es que es un placer. Podéis contar conmigo cuando queráis. Y bueno, dicho esto, las presentaciones y todo, vamos un poco al ajo, que es por lo que estamos todos aquí, ¿vale? Pues, tal y como ha presentado Olga, le aparecía en el email, pues lo que voy a intentar hacer es dar unos primeros pasos en R. Pues no sé cómo es el nivel que tenéis, entonces voy a empezar desde algo muy básico, que es la instalación de R, que es la interfaz que solemos usar de R, que es RStudio, donde pues es mucho más fácil y más cómodo poder desarrollar tanto código, ver figuras y demás. Y luego, pues está aquí un poco, a ver si le doy, aquí está un poco el esqueleto de lo que será la charla. Luego, otra cosa muy importante, que parece muy básico, pero que puede dar bastantes problemas, es cómo se importan correctamente los datos, ¿vale? La importación de los datos es fundamental si luego se quiere hacer un buen análisis, ¿de acuerdo? Pues voy a explicar cómo se importan, cuáles son los problemas que hay y cómo se definen ciertos parámetros para que la estructura de los datos sea bien importada en R. Después haremos pues, un análisis preliminar, cuando tenemos una base de datos, pues cuáles son las cosas que se suelen ver, ¿vale? Muy enfocado a cosas básicas de R. Esa será una introducción, sobre todo me enfocaré un poco en los datos faltantes, cómo se pueden llegar a localizar y qué es lo que hay que hacer cuando tenemos datos faltantes. Seguido, introduciré algunas medidas analíticas, cómo se pueden calcular, ya sean medidas de centralización, dispersión. Veo que hay algunos alumnos míos por aquí, así que espero que sepan de lo que estoy hablando. Y luego, pues mostraré cómo se pueden visualizar los datos, ¿vale? Daré algunas gráficas que son las más comunes, no por ser más común son peores, ni mucho menos, son comunes porque suelen ser de las mejores y las que más información nos suelen dar. Y por último, pues haré una pequeña introducción a la regresión lineal, porque en una hora para abarcar todo esto, pues bueno, al final la regresión sí que la mencionaremos, os diré cómo se puede hacer una regresión, interpretaremos, miraremos cómo, si está bien construida, si no está bien, cómo se estiman, ¿de acuerdo? Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué es R? Aquí tenéis una pequeña explicación de qué es R, en qué lenguaje se basa. Pero bueno, esto está en Internet, en cualquier página que busquéis. Para mí lo que es importante de R es que es un software libre y al ser un software libre está a disposición de cualquier persona. Esto lo que hace es que su potencial aumente mucho. ¿De acuerdo? He dejado aquí dos links para instalar R, tanto en Windows como aquellos que utilicéis Ubuntu. Pues aquí aparece toda la explicación de cómo se realiza la instalación. Vale, R en sí, como programa, como interfaz, es bastante feo, porque lo único que sale es un cuadradito que es como si fuese una calculadora. Entonces, lo que se suele utilizar es RStudio. RStudio es un entorno integrado en R, ¿vale? Y como veis en esta pantallita, voy a ir un poco cambiando entre la pantallita mía y el RStudio. No sé si el resto me veis. ¿Alguno ha escrito por ahí que no ve la presentación? No sé si el resto me ve. Yo sí que te veo. No sé si el resto ve o no ve. El resto te vemos, Josu. Vale, si no, intenta salir y volver a entrar, que algunas veces suele quedar enganchado el Meet. ¿Vale? Bueno, pues iré un poco esto. A ver, esto es RStudio, lo que estoy comentando, y se divide en 4 cuadraditos, ¿vale? Este es mi RStudio, la única diferencia es que lo he puesto en negro por tema de los ojos y así que dicen que es mejor. Vale, os presento. Este primer cuadrado de aquí es el editor de texto. Esto no es nada, esto es como si fuera un folio en blanco. Aquí lo único que hacemos es escribir nuestro script, escribir nuestro código, y esto lo que nos va a ayudar es a poder guardarlo en alguna carpeta que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Esto no compila, no ejecuta, no hace nada, solo es una hoja en blanco en la que nosotros escribimos nuestro código. El código ese, si queremos ejecutarlo, si queremos compilarlo, lo tenemos que lanzar de alguna manera a la consola, que es esta de aquí, y esto es R. Este cuadradito de aquí es R, es la calculadora. Aquí, si le pongo, por ejemplo, 1 más 1, le doy al Enter y me va a devolver un 2. Eso es R.
¿De acuerdo? Ahí donde vamos a implementar los modelos y todo lo demás. Lo que pasa es que está muy bien tener este editor de texto para, a medida que vayamos avanzando y desarrollando cosas, poder ir explicarlo, escribirlo y guardarlo en algún lado. Esto de aquí es el environment, que se suele llamar, y aquí lo que vamos a ver es todos los objetos en los cuales guardemos algo, pues aparecerán aquí. Y por último, esta última pestaña sirve para diferentes cosas. La primera es para ver el escritorio en el que estamos, ¿de acuerdo? Cada vez que hagamos alguna figura, veremos a continuación, ya veremos que las figuras van a aparecer en esta pestaña de plots. Aquí packages, ahora a continuación voy a explicar lo que es un paquete y aquí tenemos la ventana de ayuda. ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto. Paquetes. ¿Qué son paquetes en R? Vale. Como sabréis, pues la investigación, por fortuna, pues va a pasos bastante rápidos y se inventan o se desarrollan nuevas metodologías, nuevos modelos, nuevos métodos de estimación, pues diariamente, ¿de acuerdo? Entonces sería imposible para R poder abarcar todas esas metodologías que continuamente, diariamente, se van desarrollando, porque cada vez que un investigador desarrolla una nueva metodología o un nuevo método, una nueva función para visualizar algo, lo implementa en una función. Entonces, claro, si querríamos usar R con todas esas implementaciones, tendríamos que estar, pues, instalando R continuamente o actualizando R diariamente, y esto, pues, no es práctico. ¿Qué es lo que hace R? R, cada vez que abrís una sesión, parte con unas funciones que son básicas. Y cuando digo básico no significa que solo sabe sumar. Básico, por ejemplo, es una regresión lineal. ¿Por qué es algo básico? Porque se ha llevado estudiando durante mucho, mucho tiempo y es una función que se utiliza mucho. Os he dicho que algo sea clásico, que algo se utilice mucho, no es que sea malo, sino todo lo contrario. Si se utiliza mucho es porque sea bueno. ¿Vale? Entonces, R parte con una estructura, con unas funciones que ya de por base, cada vez que abramos un R, las va a tener ahí incorporadas. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero aplicar una función que R no tiene en la base o por defecto ya instalada? Hay un investigador, por ejemplo, yo mismo tengo un paquete que se llama ProReg. Si querría utilizar una función de dicho paquete, R no lo tiene instalado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues desde el repositorio de R, que se llama cran, se instala el paquete y se guarda en nuestro ordenador. Una vez que esté en nuestro ordenador, si nosotros queremos usar una función de dicho paquete, lo que tenemos que hacer es cargarlo. ¿Vale? Entonces, siempre que encendamos una nueva sesión y queramos utilizar alguna de las funciones de dicho paquete, lo que tenemos que hacer es cargarlo. Sería también no muy práctico que cada vez que abriésemos la sesión de R, cargásemos todos los paquetes que hemos instalado, porque durante nuestra vida investigadora, en la empresa, en cualquier lugar que estemos utilizando R, vamos a instalar un montón de paquetes. Entonces, si cada vez que abrimos una sesión cargamos todos los paquetes que tenemos instalados, pues la memoria de R pues, se llenaría y no sería para nada práctico. Entonces, lo más práctico es eso. Una vez que se instala, lo guardamos en nuestro ordenador, ya está para siempre, y cada vez que abramos una nueva sesión y queremos utilizar una función de dicho paquete, lo cargamos. ¿Vale? ¿Cómo se instalan los paquetes? Hay dos maneras. Se puede instalar directamente, voy a abrir un nuevo script, ¿vale? Y voy a ir aquí escribiendo. El código para instalar un paquete es install packages. ¿De acuerdo? Y luego hay que meter el nombre del paquete, por ejemplo, por reg, entre cuotas. Para compilar esto, ya os he dicho que esto solo escribe. Para compilar esto, para lanzarlo a la consola, se le puede dar aquí a run o, si preferís, control enter. Si le damos al control enter, ya lo veis, que lo ha lanzado a la consola y ahora R está pensando y ejecutando este código que se le ha mandado. ¿De acuerdo? Como yo ya tengo el paquete instalado, no sé si se quejará, pues no, me lo ha instalado bien. Vale, install packages, se puede hacer desde aquí. Ahora, ya lo tengo en el ordenador. Quiero utilizar una función de este paquete. Pues utilizaríamos la función library. Y pondríamos ya sin cuotas el nombre del paquete. Si ponemos esto, ahora veréis, cuando se pone otra vez la otra flechita, carga el paquete y entonces todas las funciones que están en este paquete ya estarían disponibles para ser usados en esta sesión. Esto es mediante código. También se puede hacer mediante la interfaz, que lo que hace algunas veces es hacernos la vida un poco más fácil. Pues si vamos aquí a packages, install, simplemente aquí poniendo el nombre del paquete, podríamos instalarlo. Ya veis que haciendo eso, se queja porque lo acabo de instalar, pero ya veis que haciendo eso lo que hace es mandarlo aquí. Si queremos cargarlo también desde la interfaz, por ejemplo, otro paquete, el CEA, ¿lo quiero cargar? Si le doy a clic aquí, me lo carga. Y ya veis que lo que lanza a la consola es el mismo comando que nosotros le hemos puesto. Library, dicho paquete. ¿Vale? Entonces, estas son las dos formas de instalar y de cargar paquetes cuando tengamos que utilizar alguna función que nos interese en dicho paquete. Vale. Importar datos. Algo que parece muy sencillo, muy básico, pero que suele dar muchos problemas. ¿Vale? Los datos
pueden estar guardados en diferentes formatos. Pueden estar guardados en un texto plano, en un CSV, en un archivo Excel, SAS, Tata. O sea, hay un montón de formatos en los cuales podemos tener estructurada o una base de datos. ¿De acuerdo? Cuando leamos una base de datos en R hay 3 parámetros que son súper importantes. ¿De acuerdo? El primero es la separación. ¿Cómo está estructurada la separación en esa base de datos? Por ejemplo, algunas veces es un mismo tabulador. Si abriésemos el fichero plano, tendríamos un dato tabulado, otro dato tabulado, otro dato tabulado. Esa tabulación lo que quiere decir es que cada vez que hay una tabulación es otro dato. Pasamos a otra columna, como quien dice, pero no siempre es así. Algunas veces son espacios, otras veces son comas, otras veces son punto comas, depende del formato en el que hayamos guardado nuestros datos. Por lo tanto, cada vez que queramos importar una base de datos, hay que tener en cuenta cómo está delimitado esa separación, ponérsela a R. Luego os enseñaré cómo se ponen estos parámetros que están aquí, ¿vale? El segundo es el header. Header es true o false. ¿Qué significa el header? Si ponemos que header es igual a true, lo que queremos decir es que en la primera fila de la base de datos no contiene datos. Lo que contiene son los nombres de las variables, los nombres de la columna. ¿De acuerdo? Entonces, si incluimos header igual a true, R considera que la primera fila solo contiene los nombres de las columnas y que los datos de alguna manera empiezan ya en la segunda línea. Si pusiéramos header igual a false, que es por defecto lo que R supone, pues directamente coge la primera fila y ya la considera como dato a la hora de construir ese frame, esa matriz, ¿de acuerdo? Que es nuestro dataset. Por último, el símbolo decimal. Esto es muy importante. Para R, el símbolo decimal es el punto. Si yo voy a R y pongo aquí, en la consola, 3,1, va a decir, ¿qué es eso? Él entiende como que esto es texto, como que esto es un carácter, que es 3,1. Entonces, el símbolo decimal en R es el punto. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre Excel, por ejemplo, considera el símbolo decimal como una coma. Entonces, cuando guardemos una base de datos en formato de Excel, las comas, el símbolo decimal estará mediante una coma. R, al importarlo, se va a liar, porque en vez de entender eso como un símbolo decimal y un número, va a entender todo como si fuera texto. Como es texto, no vamos a poder sumar, ni multiplicar, ni nada del estilo. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que decirle a R cuál es el símbolo decimal de la base de datos que nosotros estamos importando. Si es punto, pues entre cuotas, punto. Si es coma, entre cuotas, coma. ¿De acuerdo? Lo más común es cargar archivos desde un texto plano, y es lo que recomiendo yo, y desde un CSV. ¿Vale? Para leer desde un texto plano, un TXT, pues ¿qué función utilizamos? Read table, que R en cada sesión la tiene instalada por defecto. No hay que cargar ningún paquete, ni funciones raras, ni nada por el estilo, ¿vale? Está por defecto. Read table, ponemos aquí la localización de esa base de datos, del fichero en el que se encuentra en nuestro ordenador, y luego definimos estos 3 parámetros. Separación, pues en este caso es coma. El símbolo decimal, en este caso, es coma, y el header es igual a false, es decir, que la primera fila, no contiene los nombres de la columna, sino que ya directamente son datos. ¿De acuerdo? Y todo esto, esta flechita que se construye, es lo mismo que poner en un igual, le atribuyo a este objeto, MyData1, todo lo que hay aquí. ¿De acuerdo? Entonces, MyData1 será la base de datos que contiene este datos TXT. Para leer desde un CSV funciona igual la función, pero se llama read.csv. Aquí no hay ningún tipo de misterio. ¿Qué pasa cuando tenemos datos guardados en otros formatos? Pues, por ejemplo, es muy común Excel. Vale, para importar datos desde Excel, R no tiene una función que esté cargada por defecto cada vez que abramos nuestra sesión. Entonces, tenemos que cargar un paquete, que es el gdata, que contiene esta función read.xls, que es para leer datos desde un formato Excel. ¿De acuerdo? Si no tenemos instalado el paquete, lo instalamos una vez en nuestra vida, a no ser de que borremos el R, pero instalamos una vez y siempre que queramos leer desde Excel, pues importaríamos, cargaríamos el paquete y lo usaríamos. Funciona igual, se pone la localización, se pone el símbolo decimal, se pone todo. Esto tiene un parámetro más, que es el sheet, la hoja. Como todos sabemos, Excel puede tener diferentes hojas en un mismo Excel. Por lo tanto, cuando R va a leer esos datos, le tienes que decir, vale, léeme, pero la hoja 3, la hoja 4, la hoja 5, la que queramos. ¿De acuerdo? Y por todo lo demás funciona igual. Guardaríamos aquí en el objeto, el cual llamamos MyData3, a esa base de datos, lo que queramos. R es un programa bastante fácil de usar porque no hay que declarar los objetos como suele pasar en otros de C y cosas de esas, ¿vale? Que hay que guardar el trozo de la memoria en el cual pues ponerle double, integer, el trozo de la memoria a la cual luego ese objeto lo vamos a rellenar. Esto es mucho más
caótico en ese sentido, ¿vale? Se le llama así y ya está, no hay que reservar espacio ni nada. Luego, si tenemos formatos tipo SPSS, SAS, Stata o otros más, pues hay que cargar otra librería que se llama Foreign y aquí están pues, las funciones que importan o cargan esos datos pues, de diferentes formatos. Vale, ya hemos aprendido cómo se importan los datos. Ahora vamos a ver cómo se haría un análisis preliminar de una base de datos antes de empezar a modelarla o aplicar cualquier otro tipo de técnica estadística, ¿vale? Algunas veces los paquetes, aparte de incorporar nuevas funciones, nuevas metodologías, también tienen unas bases de datos que sirven como ejemplo para aplicar esas metodologías. La base de datos que vamos a utilizar durante este workshop está incluida en el paquete ISLR. Por lo tanto, siempre que, si queréis de alguna manera replicar todo este código que vamos a tener en estas transparencias, ¿vale? Lo primero que deberíais de hacer es instalar el paquete ISLR, como hemos visto antes, install packages, ISLR, lanzamos esto dándole aquí o dándole al control enter a R, a la consola, ¿vale? Yo ya tengo instalado, no sé si quejará, algunas veces se queja, otras veces no. Vale, me lo está instalando, vale, está instalado. Ahora, está instalado, pero no está cargado. Vale, para cargar una base de datos que está dentro de un paquete se utiliza la función data. Entonces, se pone data, auto se llama la base de datos. Vale, ya tenemos nuestra base de datos. Si la quiero ver, puedo utilizar la función view y echar un vistazo a lo que tengo en la base de datos. Vale, la base de datos que tengo es esto. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, en vez de view, también se puede hacer desde la interfaz, clicándole encima del objeto y directamente lo visualiza. Aquí ya aparece que tiene 392 observaciones y 9 variables. Se puede ver también eso mediante la función dim, que muestra la dimensionalidad que tiene la base de datos. Dim auto, y aquí te va a hacer. El primer número hace referencia al número de filas y el segundo número al número de columnas. ¿Vale? Una función muy importante en R es el símbolo de interrogación. Siempre que vayamos a utilizar una nueva función, no sabemos, joder, hemos leído en internet, pero no sé muy bien cómo funciona, qué parámetros lo tengo que meter, etcétera. Si ponemos el símbolo de interrogación y luego el número de la función, aquí en el help aparecerá la ayuda. Por ejemplo, con esta base de datos, como está dentro de un paquete, le puedo poner lo mismo. Ayuda sobre esta base de datos. Y aquí me aparece. Auto dataset. Aquí me dice format. Pues tenemos 392 observaciones y 9 variables, 9 columnas. ¿Cuáles son las variables? Pues la primera, como ya hemos visto al visualizarlo, se llama MPG, cilindros, ¿vale? MPG, ¿qué es? Pues millas que se pueden hacer por galón, ¿de acuerdo? Cilindros, el número de cilindros que tenemos. Displacement, por la cilindrada que tiene el motor, la potencia, el peso. Aquí aparece toda la explicación, y no solo con las bases de datos, sino con las funciones también. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos más allá. Si no queremos visualizar toda la base de datos, podemos utilizar la función head y decirle, vale, visualízame, pero solo las primeras 6 observaciones. Le damos y ya nos escupe aquí, nos devuelve la visualización de las primeras 6 observaciones de los primeros 6 coches que hayamos medido en nuestra base de datos, las primeras 6 filas. O, por el contrario, quiero las últimas. Vale, pues le digo tail y muéstrame las últimas 4. Tails no, tail. Y muéstrame las últimas 4. Y ya veis aquí que me muestra las últimas 4. Vale. Ya tenemos un poco de idea qué es la base de datos, qué son las variables, qué significan las variables, ¿vale? Es muy importante saber qué es lo que tenemos antes de empezar a hacernos pajeos o intentar hacer modelos que sean la leche. Hay que primero, básicamente, saber lo que tenemos, ¿vale? ¿Cómo se seleccionan elementos ahora dentro de una base de datos? Vale. Pues para seleccionar elementos ponemos el nombre de la base de datos que se llama auto. Y entre corchetes, pues pondríamos la posición fila primero, la posición columna después. Quiero leer o quiero saber cuál es el elemento de la 10ª fila referente a la 3ª columna, como si fuera una matriz. Le ponemos 10.3, compilamos y me dice, pues el elemento, la 10ª fila, 3ª columna es 390. O dime solo las mediciones del coche número 10 que tenga la base de datos, del individuo número 10. Solo cógeme la primera fila. No voy a seleccionar columnas, quiero visualizarlas todas. Pues ahí tenemos. Del coche número 10, la fila número 10, todas las mediciones en todas las columnas, en todas las variables que hayamos hecho. O al revés, muéstrame la cilindrada que tienen todos los coches que tenemos en nuestra base de datos. Es decir, cógeme solo la 3ª columna. Como quiero visualizar todas las filas, cógeme solo la 3ª columna. Y aquí tenemos este vector, que lo que nos dice es
cuál es la cilindrada que tenemos en todos los coches en nuestra base de datos. Vale, resulta un poco lioso para coger columnas, empezar a contar. Por ejemplo, yo quiero la potencia, pues tengo que empezar a contar 1, 2, 3, la potencia es la cuarta columna. Es mucho más fácil si utilizamos el símbolo dólar. Ponemos el nombre de la base de datos, dólar, y ahora aparecen aquí los nombres de todas las columnas. Por ejemplo, yo quiero seleccionar la potencia del coche, enter. Ya tengo aquí un vector que me contiene la potencia del coche. ¿De acuerdo? Esta es la forma, más o menos, es bastante lógico y se piensa como si fuera una matriz, una base de datos. ¿De acuerdo? Vale. También existe esta función que no os he dicho para saber cuáles son los nombres, pues simplemente names, la base de datos, te aparece cuáles son los números, los nombres de las variables que tenemos. ¿De acuerdo? Vale. Otra función bastante importante, imaginaos que encontráis algún dato faltante y lo usual o lo primero que se suele hacer cuando tenemos un dato faltante, a no ser de que tengamos muy pocos datos, suele ser quito esa fila, quito esa medición y me olvido de ese dato faltante. ¿Cómo se quitan en este caso filas o cómo se quitan columnas? Vale, pues imaginaos que he encontrado un dato faltante en el coche 100 que he medido. Pues digo, pues me quito la fila número 100 entera y así mi base de datos está completa. Vale, pues ¿cómo lo haríamos? Lo que quiero es quitar. Para quitar utilizamos el símbolo menos. Menos, como quiero quitar la primera fila con todas sus respectivas columnas. Y esto lo puedo guardar en otra base de datos que sea, imaginaros, pues auto limpia. Limpia en el sentido de que esa base de datos ya está depurada y tengo los valores faltantes quitados. Ya veis aquí que este autolimpia sigue siendo una base de datos y en este caso tenemos una observación menos. ¿Por qué? Porque hemos quitado la observación número 100. Al igual manera, podemos quitar una columna. Vale. Names auto. Tenemos aquí, por ejemplo, name. La variable name contiene los nombres enteros de todos los coches que tenemos. Muy lioso. No nos interesa saber cuál es la marca del coche para los análisis que vamos a hacer. Quiero quitar esta columna. Vale, la columna name es la última columna. Hay una función que te dice ncall, que es el número de columnas que tiene la base de datos. Tiene 9. Vale, pues yo lo que quiero es cargarme esta columna porque no la voy a utilizar en mi desarrollo y no voy a estar arrastrando una base de datos que tiene un peso de la leche si puedo reducirla algo y comerme eso. Vale, pues auto V2. La segunda versión de auto V2. Y aquí tenéis. Auto V2 tiene las mismas observaciones, pero en este caso una columna menos, una variable menos. ¿De acuerdo? Vale. Datos faltantes. ¿Cómo puedo yo localizar datos faltantes en mi base de datos? Vale. Aquí son importantes dos funciones. Una es which. No es la función más sofisticada del mundo. Hay funciones que agilizan mucho más que usar which. Pero a mí me gusta mucho porque es muy lógico y da una idea muy clara de lo que estás haciendo. ¿Qué hace la función which? Pues como dice su propio nombre, te dice cuáles. ¿Cuáles qué? ¿Qué elementos cumplen cierta propiedad, cierta asunción que se haga de ellos? Por ejemplo, puedo decir which, pues voy a seleccionar los coches que tengan una potencia de motor superior a 200 caballos. Y me dicen estos. No me dice la potencia de dichos coches, me dice cuáles. Me dice el coche número 7, el coche número 8, el 9, el 14, el 26. Si ahora quisiera yo saber cuál es la potencia que tienen estos coches, pues lo que puedo hacer es auto, seleccióname estas filas y no me selecciones o seleccióname todas las columnas. Y aquí tendríamos las observaciones de aquellos coches que, como veis, tienen una potencia superior a 200. Y esto podría guardarlo en otra base de datos que sea autopotencia. Es decir, en esta base de datos solo voy a incluir los coches que tienen una potencia muy grande, porque luego los analizaré por su lado o no sé por qué. ¿Vale? Cualquier cosa que queráis hacer. Aquí ya veis que tengo 10 observaciones, las 9 variables, pero 10 observaciones de los coches con potencia superior a 200 caballos. Vale. La segunda función, ¿cuál es? La función es isNA. isNA suele llamarse a los valores faltantes y esto es lo que me dice en un vector, por ejemplo, auto. En aquí, millas por galón. Compilo. Me va a devolver true si ese elemento es un dato faltante y false si ese elemento no es un dato faltante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos trues y false. Claro, esto pues, podría localizar algún true, pero claro, no voy a empezar a contar. ¿Qué hacemos? Usar which. Es decir, ¿cuál es true? ¿Cuál es un dato faltante? Which
Aquí me dice este vector está vacío. Integer igual a 0 o paréntesis 0 es como está vacío. ¿Qué es lo que significa esto? Que no hay ningún true. En realidad no tenemos ningún dato faltante en nuestra base de datos. Aquí, si hubiese algún dato faltante, el 15, pues iríamos a la base de datos auto y quitaríamos, pues, aquellas observaciones que sean faltantes. ¿De acuerdo? Yo lo que aconsejo es intentar automatizar todo cuanto se pueda. O sea, mejor que compilar esto, ver que es el elemento número 10 y luego venir aquí y poner el 10 y quitarlo, es mucho más sencillo si ponéis esto directamente aquí y luego, imaginaos que vosotros actualizáis esa base de datos y aparecen nuevos datos faltantes, pues con esto de aquí vais a tener como un programilla que de alguna manera os va a depurar, os va a localizar cuáles son todos esos datos faltantes y automáticamente os lo va a quitar, sin tener que andar mirando cuál es el número específico, metiéndole quítame este número específico y demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería un poco cómo se podría depurar la base de datos. Vale. Medidas analíticas. Es muy importante saber lo que tenemos entre manos antes de empezar a hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos caracteres, si tenemos palabras, pues obviamente no voy a calcular el máximo de palabras. Porque me va a decir R, ¿qué es el máximo? El que más A's tenga, la palabra más larga, ¿qué es eso? ¿Vale? Entonces, hay que identificar mucho las clases de los objetos en R. Hay 3 clases mayoritarias. Una es numeric, ¿qué significa que un objeto sea numérico? Pues que es numérico, ya sea continuo, sea discreto, ¿vale? Integer, se lo llama el discreto, que es numérico. Puedo sumar, puedo multiplicar, puedo dividir, puedo hacer operaciones con ellos. Y luego tenemos 2 tipos de clases para datos categóricos. Uno es factor y otro es character. Factor, la diferencia entre ellos es que factor está estructurado y character está desestructurado, pero básicamente son muy parecidos. Vamos a ver en nuestra base de datos qué tipo de variables tenemos. Usamos la función class. Vale. ¿Qué tipo de clase es millas por galón? Pues obviamente numéric, porque ¿qué es millas por galón? Lo que me está diciendo es cada uno de los coches con un galón de gasolina, cuántas millas recorre. Vale. ¿Qué tipo de variables name, por ejemplo, que hemos visto antes? Es decir, factor. Vale. ¿Qué es la diferencia entre factor y character? Con factor puedo ver cuáles son las categorías, puedo contar el número de categorías, ¿vale? Por eso les digo que de una manera están como estructurados. Para saber cuáles son las categorías, te puedo decir levels. Dime, ¿cuáles son las categorías de name? Es decir, dime todos los nombres que tengamos. Levels. Todos los nombres que tengamos. Y aquí tenemos todos los coches que tenemos en nuestra base de datos. Estos son todos los coches. Algunos habrá repetidos ciertas veces, otros no. ¿Y cuántos tengo en total? Pues puedo utilizar la función que sea nLevels, que es number of levels. Y me dice, tenemos 304 coches diferentes. Y ya, si quisiera saber cuántos hay de cada uno, pues podría incluso utilizar la función table. Y de esta manera saber ya específicamente, pues por ejemplo aquí el Volkswagen Rabbit tenemos 2, el Volkswagen Dasher tenemos 3, ¿vale? Pues específicamente en cada clase, en cada categoría, cuántos elementos tenemos. Esto es muy importante, saber la clase de los elementos, luego veremos en la regresión lineal por qué, porque hay un ejemplillo aquí que es un poco trampa, ¿vale? Pero es muy importante identificar qué es número de verdad, porque algunas cosas están codificadas como números, pero no tienen interpretación de número, que es lo que vamos a ver luego, ¿vale? Entonces es muy importante saber la clase de cada elemento que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Medidas analíticas. Medidas analíticas, pues tenemos aquí, podemos calcular el máximo de un vector. Ojo, aquí tienen que ser numéricos. Hemos dicho máximo, mínimo, media, en datos que son caracteres, ¿vale? No tienen ningún tipo de sentido, datos categóricos. Pues la función que calcula el máximo, por ejemplo, aquí de la potencia, pues la función se llama max. Mínimo, min. La media, min. ¿Vale? La mediana, pues median. Cuidado, media y mediana no es lo mismo. Importante, mediana es aquel valor que deja el 50% de los datos por arriba y el 50% de los datos por abajo. Si la distribución de la variable es simétrica, la media y la mediana coinciden, pero no tienen por qué. En la vida real, la mayoría de las veces, la media está en un lado y la mediana está en otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Cuantiles, se pueden calcular. ¿Qué son los cuantiles? Los cuantiles lo que me calculan son los valores que me dejan un cierto porcentaje de los datos por abajo. Aquí he calculado en la potencia del coche el cuantil 25, primer cuartil. ¿Qué es este? Me devuelve 75. ¿Qué es 75? Pues el 25% de los coches que tengo yo en mi base de datos tiene una potencia de 75 o inferior. ¿Por qué? Porque yo he puesto aquí 0,25. Si quisiera calcular cuál es el cuantil 60,
Pues aquí, imaginaos que tendría el 130. ¿Qué significa? Que el 60% de los coches tiene una potencia de 130 o inferior. ¿De acuerdo? Esos son los cuantiles. Tipo aquí, determinando la probabilidad o el porcentaje que yo quiera, puedo calcular cualquier cuantile. La varianza, ¿vale? Como de dispersos están los datos, la desviación estándar, que es su raíz cuadrada, el rango, que es cuál es el mínimo y el máximo, entre qué rango se mueven mis datos, y algo que es muy importante para mí y que poca gente lo utiliza en la vida real es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Si yo os digo, por ejemplo, yo tengo dos columnas, dos variables, ¿vale? Y en una la varianza es de 4 metros y en otra la varianza es de 4 centímetros. Y os preguntase, ¿cuál tiene una varianza superior? Pues obviamente 4 metros es muchísimo más que 4 centímetros. Todos me diríais, no, la primera variable. Vale, yo os digo sí, pero es que la primera variable lo que estamos midiendo son errores entre las distancias que hay entre los planetas. Claro, distancias que hay entre los planetas son millones y millones y millones de kilómetros. Entonces, un error de 4 metros aproximando distancias entre planetas es insignificante. Esa varianza es casi de cero. No estás cometiendo ningún error, la estás clavando. En cambio, la de 4 centímetros, y te estoy diciendo que estoy fabricando tornillos que tienen una longitud de 6 centímetros y de tornillo a tornillo hay una variación de 4 centímetros, esos tornillos no se pueden vender. Vamos a vender uno así, el otro así, no tiene ningún tipo de sentido. ¿De acuerdo? Entonces, en ese ejemplo vemos cómo la varianza del segundo, aunque inicialmente parecía inferior, es mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa a esto? Que la varianza se puede entender por sí sola, pero si se acompaña de la media, da un resultado más exacto o más creíble de lo que estamos teniendo. Esto se llama el coeficiente de variación y lo que se hace es dividir la desviación estándar entre la media. Esto es un valor estandarizado, lo que nos ayuda a poder comparar variables con diferentes unidades y todo para saber cuál de las dos es la que más varianza tiene. ¿De acuerdo? Para mí es un dato que se utiliza poco y muy útil en la vida real. ¿De acuerdo? Vale, medidas analíticas. ¿Qué otra medida analítica es muy importante? Y sobre todo hacer las regresiones, que las regresiones no dejan de ser relaciones lineales entre variables. Pues la correlación. ¿Vale? ¿Qué es la correlación? Pues una correlación positiva. La correlación siempre se encuentra entre -1 y 1. Una correlación positiva, ¿qué quiere decir? Que a medida que los valores de una variable van aumentando, los valores de la otra variable también aumentan. Por ejemplo, el peso y la altura. A cuanto más altura, pues se supone en media, todo esto es en media, siempre habrá desviaciones, pero en media, la altura también crece. Una correlación negativa cercana a -1, pues lo que quiere decir es que esa relación es inversa. A medida que una variable aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, las horas de deporte que haces a la semana y el peso que tienes. Pues igual, a cuantas más horas de deporte hagas a la semana, el peso de la gente va disminuyendo. Hay una relación muy fuerte, pero es negativa. ¿De acuerdo? Y que la relación esté cercana al cero, pues es que no tiene ningún tipo de relación entre las variables. El peso que tiene una persona con el tamaño de su nariz. Pues habrá gente que pese muy poco y tenga nariz muy grande, habrá gente que pese poco con nariz pequeña, gente que pese mucho con nariz... O sea, es aleatorio, ¿vale? No guarda ningún tipo de relación. Eso es lo que marca la correlación. Para calcular la correlación entre dos variables utilizamos esta función, cor. ¿De acuerdo? Pues podríamos aquí calculado entre el número de cilindros y la potencia. Pero podría calcular también aquí la correlación entre las millas por galón y la potencia, por ejemplo. ¿Qué vemos aquí? La correlación es negativa. ¿Qué significa? Que cuanto más potencia tenga el coche, menos millas voy a hacer por galón. Es decir, más me va a chupar el coche, ¿vale? Con un galón, menos millas voy a recorrer cuanto más potencia tenga el coche. Eso es lo que me marca la correlación. Y ojo, porque la correlación marca una relación lineal, y esto es importante. Es una recta, es lineal. No puede haber una curva, ni sinusoidal, ni cosas raras de esas. Es lineal, ¿de acuerdo? Core se puede utilizar para calcular la correlación entre dos variables, pero si directamente quiero meter todas las variables que tengo en mi base de datos, hago core de mi base de datos. Cuidado, porque la correlación solo está definida con variables numéricas, por lo tanto esa variable de name la tengo que quitar. Como hemos visto antes, era la última variable. Se la quito y calculo de la base de datos la matriz de correlaciones. Y aquí lo que tenemos directamente es pues, la correlación que tiene la cilindrada con el consumo, la cilindrada con la potencia, la cilindrada con el peso. Aquí tenemos todas las correlaciones entre todas las variables que tenemos en nuestra base de datos. ¿Vale? Venga, vamos a ir. Visualización. El primer gráfico. Lo conoce todo el mundo, el más usado y
uno de los mejores, porque nos da mucha información acerca de la forma o la distribución que tiene la variable aleatoria, o en este caso la columna a la que estamos nosotros analizando, el histograma. ¿Cómo se calcula un histograma con R? Vale, pues simplemente con la función hist. Pongo aquí hist de ¿qué? Pues voy ahora a analizar el consumo. Las millas por galón. Aquí tenemos, ya habéis visto que ahora al hacer el plot, al hacer la figura, me aparece en la pestaña de plots de aquí. ¿Vale? Obviamente, aquí, pues todo lo que hay aquí se puede cambiar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el label, la etiqueta que tiene el eje de X, pues eso no va a ningún lado. Pues puedo poner xlab, es el parámetro que cambia la etiqueta xlab, de los labels, ¿vale? Del eje X. Pues siempre que escribamos en R, siempre con cuotas, ¿vale? Siempre que escribamos texto, entre cuotas. Si no, va a interpretarlo como si fuera algo numérico y se va a liar. Entonces, podemos poner aquí consumo. En el iLab, pues como estamos dando la charla en castellano, en vez de frequency vamos a poner frecuencia. Y el main es el título. Histogram of no sé qué. Pues podemos aquí, si escribo bien, histograma del consumo, de las millas por galón. Vale, lo compilamos, lo lanzo abajo y ya lo tenemos aquí. Vale. Como decía Olga en Euskaltel, los gráficos también hay que hacerlos, aparte de que sean entendibles y den información, un poco vistosos, porque eso hace que el receptor pues, lo coja con más cariño y cuanto con más cariño lo cojas, pues más información me transmites de alguna manera. Pues también se puede cambiar el color. Pongo color, por ejemplo, light blue. Y en vez de en ese gris feo que tenemos ahí, pues ya lo tenemos en un azulito, pues más curioso. ¿De acuerdo? Esto se puede ampliar y ahora pues podríamos exportarlo esto como una imagen, como un PDF o como lo que nosotros quisiésemos. ¿Vale? Histograma. El histograma nos da información acerca de la distribución que tiene, pero claro, daros cuenta que en el histograma las frecuencias están agrupadas en intervalos. Aquí 20 significa que hemos observado en nuestra base de datos 20 coches que con un galón realizan pues entre 40 y 60 millas. Claro, sí, pero este gráfico de aquí nos da mucha más información porque los datos no están agrupados y lo que nos dibuja ya es directamente la forma que tiene esa variable aleatoria. ¿Vale? Para calcular directamente la densidad sin tener que pasar por un histograma, utilizamos las funciones plot y density. Vale. Hacemos plot, density y el nombre de la variable que tenemos, pues en este caso, la columna de nuestra base de datos auto, la columna MPG, que es las millas por galón. Ahí tenemos. Estos parámetros que os he dicho al principio, el xlab, el ilab y el main, para cambiar los labels de los ejes y del título, son iguales en todas las funciones. ¿De acuerdo? Todas funcionan así. Todo lo que sea visualización, puedes cambiar el eje de X con xlab, el Y con el ilab y el main, el título. ¿De acuerdo? Entonces aquí podría poner lo que quisiera, pero aquí lo que es más curioso es que el color, claro, yo si pongo aquí color, como antes, red, lo que me pinta es la curva de densidad. Y claro, de este gráfico a este, pues hombre, si pintamos el área que hay debajo de la curva, pues queda más chulo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Con la función polygon, que tenéis aquí. Ponemos polygon de la density otra vez de las millas por galón. Y queremos pintarlo en rojo. Ahí lo tenemos. Lo que pintamos no es la curva de densidad, porque si pintamos la curva de densidad, lo que hacemos es pintar la curva, pero no el área que hay por debajo, ¿vale? Entonces, siempre que queramos pintar un área en R, tenemos que utilizar la función polygon. Aquí, una vez más, podemos ampliarlo, podemos guardarlo en diferentes formatos, como queramos, ¿de acuerdo? Vale. Otro gráfico, muy básico, súper importante. Diagrama de cajas. Diagrama de cajas da mucha información acerca de la distribución que tiene una variable aleatoria. Todas estas gráficas son complementarias, todas nos dan información acerca de la forma que tiene, pero cada uno se centra más en un tipo de dato, ¿de acuerdo? Este se centra mucho en datos de centralización. Lo que nos dice esto tenemos una caja, ¿vale? Este número de aquí, esta rayita donde termina la caja, es el primer cuartil. Esto lo que nos dice es que más o menos pues iría a 75, ¿vale? El 25% de los datos son inferiores a 75. Es decir, en la potencia, el 25% de los coches tiene una potencia igual o inferior a 75 caballos. La raya que está aquí en el medio, cuidado, no es la media, es la mediana.
¿vale? Lo que nos indica es, si tiro esto más o menos en el 100, el 50% de los coches tiene una potencia de 100 o inferior y el 50% de los coches tiene una potencia de 100 o superior, ¿vale? Y al final lo que cierra la caja es el tercer cuartil o el valor que deja el 75% de los datos por abajo, que es lo mismo el 25% por arriba. Vale, esta caja de aquí, el tamaño, la longitud, el rango de la caja se llama rango intercuartílico. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se definen unos bigotes. Y esto es muy importante para detectar valores que sean atípicos. Muy importante. Los bigotes de las cajas se estiran hasta el máximo y hasta el mínimo. Lo que pasa es que si ese máximo o ese mínimo está muy, muy lejos, no los alcanzan. El bigote tira del máximo hasta el mínimo. O hasta 1, veces esta longitud de aquí. Como mucho, se puede alargar hasta 1, veces el rango intercuartílico. Aquí vemos que el bigote se ha alargado lo máximo posible. La distancia que hay aquí es uno de estos más medio de estos, 1,5 veces esto, y todos los demás puntos que se queden fuera de ese bigote los pinta los puntos. ¿Por qué? Porque se supone que bajo una distribución normal, los puntos que se escapan ya a el tercer cuartil más 1, veces el rango intercuartílico son demasiado raros. Son datos muy raros a los datos que yo he obtenido. Entonces, estos se pueden clasificar o ya son como candidatos a considerarse como datos raros, outliers. Entonces, lo que habría que hacer es analizar cada uno de estos, qué forma tiene, porque puede que se hayan debido a un error numérico, un error humano al traspasar un dato, y luego puede tener mucha influencia a la hora de hacer las regresiones. Un dato que está muy lejos del resto, como todos sabremos, la media es el centro de masas. Si yo tengo aquí una nube de puntos y tengo un punto muy lejos, este punto es muy poco, solo es un punto. Y aquí tengo un montón de puntos, pero como está muy, muy, muy lejos, lo que va a hacer es que el centro de masas se acerque a él, y el centro de masas es la media. ¿De acuerdo? Entonces, este punto va a tener muchísima más influencia en el cálculo de la media que el resto de los puntos. Y todos los modelos de estadística se basan en modelizar medias, ¿vale? Tendencias. Cuando decimos tendencia, es media. No digo específicamente para cada uno lo que hacen. ¿De acuerdo? Patrones, medias. Entonces, es muy importante identificar y analizarlos por separado estos outliers. Vale. El diagrama de cajas, perdón, que no os lo he dicho, se dibuja mediante la función boxplot. Boxplot, pues en este caso en las transparencias está la potencia, nosotros vamos a seguir con el consumo, con las millas por galón. Y aquí tenemos. Como antes, puedo ponerle un label al eje X, al eje Y, un título, pintar la caja de colorines, por ejemplo, quiero que sea blue. Y pinto la cajetilla esta de color azul. Vale, aquí tendríamos la distribución de una variable. Pero también es muy chulo que Boxplot nos permite dibujar distribuciones de una variable, pero por una variable categórica o una variable discreta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, esto. Esto simplemente es la distribución de la variable potencia, pero dividido por los coches que tienen 3 cilindros, 4 cilindros, 5 cilindros, 6 y 8 cilindros. ¿De acuerdo? Nosotros podemos hacer aquí lo mismo, pero con el consumo. ¿Cómo se haría eso? Vale, pues yo lo que quiero dibujar es la distribución con el Boxplot del consumo. Eso es seguro. ¿Pero qué haríamos aquí? Le ponemos la chapela esta, que es el Control Alt y el 4, la chapelilla esta, lo que está encima de la ñ, y decimos, vale, quiero que me hagas la distribución de esa variable que es el consumo, pero por ejemplo, el número de cilindros. Tiene que ser algo o categórico o algo discreto, ¿vale? Si lo hago por una variable continua, no voy a poder clasificarlos, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que me hagas esto por el número de cilindros. Ahí está. Ya tenemos la distribución de esa variable, pero ahora clasificado o diferenciado por el número de cilindros. Y una vez más, pues puedo pintar esto, pues el primero calculo un vector, los vectores se calculan con la función C, ¿vale? Y el primero quiero que sea rojo, el siguiente que sea azul, amarillo, naranja, y me falta así el verde. Colores del parchís, ¿vale? Entonces ya tendríamos nuestros datos. Aquí vemos que, por ejemplo, los coches que tienen 3 cilindros, ¿vale? Hacen pocas millas por un galón, o sea, consumen mucho, pero vamos que ese consumo está bastante concentrado. No hay mucha variabilidad en ese consumo. Casi todos los coches con 3 cilindros chupan parecido. ¿Qué es lo que pasa con los coches que tienen 4 cilindros? Joder, pues vemos que tenemos un rango súper grande. Hay coches que hacen menos de 20 millas contra coches que pasan los 40 sobrados. Entonces vemos ahí que la variabilidad que hay en esos datos es muy, muy grande. Los que tienen 8 cilindros, pues consumen bastante menos y también están bastante centraditos, ¿vale?
Aquí también vemos que aquí hay un dato que es muy raro, demasiado, chupa demasiado para tener 4 cilindros, al igual que en 8 y al igual que en 6. Estos son los datos que habría que mirar con más detalle. ¿De acuerdo? Vale, otra gráfica, muy importante, gráficas de dispersión, ¿vale? Scatter plots, que se suele llamar. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para dibujar variables continuas, aquí sí, y ver la forma que guardan una con la otra. ¿Vale? Dibujamos los puntos por sus coordenadas. Esto es como si fuera un mapa. Aquí está una coordenada, aquí otra. Este punto, ¿qué potencia tenía este coche? De 115. ¿Y cuál era su aceleración? ¿Cuántos segundos tardaba en ponerse en 100 kilómetros por hora? Pues tardaba 12. Como si fuera el juego de hundir la flota, pues con coordenadas. Y marcamos todos los puntos. Y esto lo que nos ayuda es a ver cuál es la relación que guarda una variable con la otra. La relación puede ser lineal. Ya la hemos visto con la correlación. Pero, ¿y si la relación es parabólica? La correlación nos va a decir que no hay relación, pero sí que hay, en realidad, es parabólica. Entonces es muy importante también visualizar las relaciones que puede haber, no solo fiarnos de los datos numéricos, porque solo medimos las relaciones lineales, pero también poder visualizarlos a medida de lo posible. Entonces, para esto utilizamos la función plot. Pues yo lo que vamos a dibujar aquí ahora es el consumo, cuántas millas hacemos, pues ¿por qué? Pues por el peso. Dibujamos. Aquí vemos. Y está claro que aquí hay una relación lineal, ¿vale? Y además decreciente. A cuanto menos pese, más millas hace. Esto ya lo hemos visto antes, porque si nos vamos arriba a la correlación, aquí ya hemos visto que el peso y el consumo tienen una correlación de 0,83, que es una correlación muy grande y además negativa, es decreciente. Cuanto más peso, menos millas se hacen. ¿De acuerdo? Vale. Esto, aquí tendríamos dos variables, pero puedo hasta incluir una variable más y puedo dibujar los datos con diferentes colores dependiendo de la cilindrada que tengan. Y así puedo medir o visualizar de alguna manera la relación que tengan estas dos variables aleatorias, pero además por cilindrada, porque puede ser que los coches con mucha cilindrada justo el efecto sea el contrario. No tiene por qué en media todo comportarse de la misma manera. ¿De acuerdo? Hay muchas veces que observamos que una relación con otra variable es decreciente, pero en cambio, si lo dividimos en dos muestritas, podemos llegar a ver que en una de ellas esa relación es positiva. ¿Vale? Eso pasa mucho en la estadística. Entonces, ¿cómo podemos hacer gráficas de este estilo? Pues igual, calculamos el plot, pero ahora le digo que los colores, porque si yo directamente le digo que sean red, me pinta los puntos de colores. Vale, aquí hay un parámetro que es PCH, que lo que me hace es el tipo, ¿cómo quieres que te dibuje el punto? Pues aquí por defecto te hace como un Borovich, que te puede hacer una X, una cruz, te puede hacer diferentes. Si ponéis PCHR en internet vais a encontrar una lista súper grande, dependiendo del número que le digas, pues te hará una forma o te hará otra forma. A mí me gusta el 16, porque lo que te hace es rellenar esa bolita. Para visualizar es mejor con colores. Pero yo no quiero que sean rojos todos. Yo quiero que el color dependa del número de cilindros que tiene. Entonces, lo que conseguimos es seguir visualizando la relación y aquí vemos que con todos los cilindros, tanto los grises como morados, como azules, en todos la relación es decreciente. Da igual el número de cilindros que tenga, cuanto más pesa, más va a chupar, menos millas va a hacer por un galón. ¿De acuerdo? Y por último, para dibujar ya no solo dos variables continuas, sino tres, pues necesitamos tres dimensiones. También se puede hacer. A mí personalmente no me gusta este tipo de gráfica porque no me aporta casi nada de información. Es muy difícil de leer. Algo que tenemos en tres dimensiones, esto está proyectado en un plano. Entonces, chulo, pues chulo sí que puede quedar. Pero luego en realidad a mí no aporta demasiada información. ¿Vale? Esto se puede realizar con la función scatterplot 3D, que no es una función básica, está dentro de un paquete. El paquete se llama scatterplot 3D. Si no lo habéis instalado nunca, primero lo instaláis y cada vez que queráis hacer esta gráfica, cargáis el paquete y lo usáis. ¿De acuerdo? Todo lo demás varía igual, ¿eh? El main es el título, XLab es el eje X, el label, el ILab, el ZLab, ¿de acuerdo? Todo funciona igual. Patch, lo que os he dicho antes, el PCH es el tipo de punto, el color le he vuelto a decir que me coloré por cilindrada, por cilindros, por número de cilindros, perdón, etcétera, ¿vale? Funcionan todo rápido igual. Y por último, ¿cómo se visualizan las correlaciones? Antes os he enseñado cómo podíamos calcular
matriz de correlaciones. Vale, aquí tenemos 8 variables y aún así hay que andar mirando con ojo a ver cuál está relacionada con cuál. 8 variables es una base de datos muy pequeñita. Imaginar que tenéis 20 columnas en nuestra base de datos y queréis calcular la matriz de correlaciones, tendríais 20 filas por 20 columnas, tenéis 400 celditas que hay que ir mirando e identificar qué variable está correlacionada con cuál. Intratable. Esta función de aquí, por plot, lo que nos ayuda es a esa matriz de correlaciones visualizarla de una forma mucho más sencilla. Todas las correlaciones que sean próximas a 1 aparecerán con un redondel grande y más azul pintado. Las correlaciones que estén más cercanas a -1, más grandes, pero en rojo, y las que no tengan mucha correlación, pues el circulito será pequeñito y además el color será bastante palidito. ¿De acuerdo? Esto no es una función que R tenga por defecto. Hay que instalar el paquete corplot. Yo lo tengo instalado, entonces directamente solo lo tengo que leer. Lo leo y ahora le digo corplot ¿de qué? ¿Qué es lo que tengo que meter dentro? La matriz de varianzas y covarianzas, la matriz de correlaciones, perdón. Pues core del auto y le habíamos quitado la última columna porque names no se podían calcular correlaciones con variables que no fuesen continuas. Por plot. Y aquí tenemos el gráfico. Aquí aparecerían todas las correlaciones de cada una de las variables consigo mismo. ¿Vale? Bien, dicho esto, la visualización. Vamos a explicar brevemente, muy por encima, pero yo creo que con bastante profundidad, como que seáis capaces de hacer vosotros y interpretar bien lo que es una regresión lineal. Vale, ¿cuál es el objetivo de una regresión lineal? En una regresión lineal lo que hacemos es una variable independiente, relacionarla con otras variables que se llaman dependientes o covariables. Lo que nos interesa ver es cuando cambia X1, ¿cómo cambia Y? ¿Qué relación guarda X1 con Y? Cuando aumento el peso del coche, entonces el consumo me sube o me baja. Pero no solo cada una de las covariables por sí solas, como hemos visto en la matriz de correlaciones. En la matriz de correlaciones hemos analizado una variable independiente con una variable dependiente, ¿no? De alguna manera. Cómo cambia el consumo cuando aumento el peso. Aquí no. Aquí lo que se hace es, se tienen en cuenta todas las relaciones conjuntamente. Aquí lo que estoy diciendo es, cuando aumento el peso y todas las demás covariables se mantienen en ese peso medio, ¿qué efecto tiene esto en la Y? ¿De acuerdo? Pues entonces, el modelo de regresión lineal. Como es lineal, aquí tenemos relaciones lineales que son como si fueran rectas, ¿de acuerdo? Y por último tenemos un término del error, porque como os he dicho, en modelización estadística siempre intentamos modelizar, predecir la media. Predecimos una media y hay errores porque no todos los puntos están en la media, ¿de acuerdo? Esos son los errores de aquí, que asumimos que siguen una distribución normal con una media de 0 y varianza constante. Estas serán luego asunciones que los tendremos que comprobar. Para que el modelo de regresión lineal esté bien ajustado, tenemos que comprobar que las hipótesis que planteamos son ciertas, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo entonces de una regresión lineal? Pues estimar cuáles son estos parámetros, estos coeficientes que acompañan a cada una de las covariables y de alguna manera determinan cuál es la relación que guarda cada una de las covariables con la variable independiente, ¿vale? Calcularlas llamamos estimar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se estiman? Pues aquí hay dos métodos así mayoritarios. Uno es el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué hace el método de los mínimos cuadrados? Ya hemos dicho que las regresiones lineales, son rectas, y el método de los mínimos cuadrados, ¿qué hace? Lo que hace es ajustar una recta que de alguna manera minimice los errores de cada punto. Aquí cada punto es una observación que yo tenga en la gráfica de dispersión que hemos plotado antes, y lo que hacemos es ajustar una recta en esa gráfica de dispersión para que los errores, ¿vale?, de lo que yo estimo a lo que el dato es, sean mínimos. En eso se basa el método de los mínimos cuadrados, ¿vale?, para ajustar esas rectas, esas relaciones. Tenemos otro método que se llama el método de máxima verosimilitud. El método de máxima verosimilitud lo que te estima es cuál es el valor de este parámetro más probable para observar lo que yo he observado, ¿vale? El método de mínimos cuadrados es muy útil en regresiones lineales y en otro tipo de métodos que son más sencillitos. En cambio, si empezamos a hacer ya modelación más profunda, el método de los mínimos cuadrados no funciona y casi todos los modelos estadísticos se basan en esta nueva metodología que es la verosimilitud, ¿de acuerdo? Vale. Y no es solo importante estimar cuál es la relación que guarda en mi base de datos esta variable con esta variable, sino hacer inferencia también.
ver si esa relación existe de verdad o si no existe de verdad. Es fruto de la casualidad que justo en mi base de datos he calculado que X1 guarda una relación lineal con Y de 0,7. Pero si volviera a coger otros datos de este mismo estilo, podría calcular que es menos 0,3. Es decir, que es una relación negativa. En la otra es positiva. Luego vuelvo a coger otros datos y es 0,8. Luego es menos 0,7. Lo que queremos es que nuestro modelo, de alguna manera, describa ese fenómeno. No que describa nuestra base de datos, sino que describa el fenómeno que ha causado nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, se hace inferencia, se hacen contrastes de hipótesis y lo que se asume en H0 es que esos coeficientes son igual a 0 y el H1, la hipótesis alternativa, es que es diferente de 0. Por lo tanto, lo que vamos a ver luego cuando calculemos el modelo es un p-valor que tendremos que interpretar. ¿De acuerdo? Vale. Os he dicho que hacemos algunas asunciones cuando realizamos el modelo. Vale. Una de ellas es que la relación es lineal. Yo, si tengo una relación que es parabólica, voy a ajustar una regresión lineal y no va a tener ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo primero, comprobar una vez construido el modelo, es que la regresión esta es lineal. Os voy a enseñar luego cómo se hace, ¿vale? Vamos a tener unos gráficos y lo que hay que ver es que esta línea roja que se ajusta es plana. Aquí la relación sería lineal, aquí la relación sería parabólica. Que los residuos, que los errores siguen una distribución normal. ¿Cómo se ve eso? Pues se dibuja este cuckoo-plot y lo que hay que ver es que los residuos teóricos con los ajustados están cerquita, no sé si veis, de esta línea intermitente de aquí, ¿vale? Aquí se podría asumir que los residuos, que los errores son normales y en cambio aquí ya veis que hay un patrón claramente diferenciado de esta recta que marcaría la normalidad. Y por último, que la varianza de los residuos es constante. Una vez más, lo que habría que fijarse es que esta recta de aquí es horizontal y es bastante homogénea, ¿vale? Que se distribuyen homogéneamente. En cambio, aquí vemos que hay una tendencia ascendente. En este caso, la varianza sería constante y en este caso no. Si ajustáramos una regresión lineal y obtuviésemos algo así, esa regresión lineal no está bien ajustada. Esos datos que tenemos no son para ajustar una regresión lineal. Habría que ajustar una regresión que no fuese lineal, con un modelo aditivo o lo que fuese. ¿De acuerdo? Vale, una vez explicado más o menos teóricamente cómo funciona el modelo, lo que vamos a hacer es ajustarlo. Vale, ¿cuál va a ser nuestra variable independiente? La que vamos a querer modelizar. El consumo. Vamos a intentar ver cómo varía el consumo dependiendo de otros factores que midamos en el coche. La cilindrada, el número de cilindros y demás. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, la función es LM. ¿De acuerdo? Entonces, y ya os he dicho que la tiene por defecto R, por lo tanto no hay que cargar ninguna librería ni nada. LM, vale, quiero el consumo, modelizarlo, otra vez ponemos la chapela esa que está al lado, control y el 4, ¿vale? Lo que está encima de la ñ y por todas las variables que yo quiera para modelizarlo, ¿vale? Por el número de cilindros. Quiero también incluir en el modelo la cilindrada. Quiero incluir la potencia. Quiero incluir el peso. Quiero incluir la aceleración. El año ya no me interesa. Y quiero incluir también el origen del coche. Vale, y voy a guardar esto en un objeto que le vamos a llamar modelo. Vale, si yo únicamente quiero ver cuáles son los coeficientes que hemos estimado, que es uno de los objetivos de la regresión lineal, pues simplemente le digo, enséñame lo que tienes dentro de ese objeto modelo. Y aquí nos va a dar las estimaciones. El intercept es lo que hace aquí referencia al beta 0. El beta 1, el coeficiente que acompaña a los cilindros, es menos 0,5. ¿Vale? A la cilindrada 0,01. O sea, estas son las estimaciones de estos betas, de estos coeficientes, que lo que van a marcar es la relación lineal que existe entre cada una de estas covariables con la variable independiente. Vale, hemos estimado, pero esa es la estimación puntual que hay en nuestra base de datos. ¿Yo puedo generalizar esto y decir que esto se va a cumplir siempre? ¿Puedo asegurar de que existe de verdad una relación? Tengo que hacer un contraste de hipótesis. ¿Cómo se calculan contrastes de hipótesis dentro de una regresión lineal? Pues con la función summary. La función summary lo que me dice es desglósame todo lo que hay dentro del modelo. Le doy summary del modelo y ya veis aquí que me da toda la información que hay. Estos son las variables que yo he incluido en mi modelo. Estas las estimaciones, estimates, de los coeficientes que los acompañan. Estos son las desviaciones estándares de los coeficientes, los estadísticos, que bueno, no tenéis por qué saber, mis alumnos sí, y el p-valor, ¿vale? El p-valor hace referencia a eso. ¿El p-valor qué es? El p-valor es la probabilidad de observar lo que yo he observado, asumiendo que H0 es cierto, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Es decir, la probabilidad de observar lo que he observado, asumiendo que no hay relación, ¿vale? Que esta beta es igual a 0. Claro, si lo que yo observo tiene una probabilidad de ser visto menor que un 5%,
Digo, sería mucha chiripa que con un 5% de probabilidad justo me encuentre con eso. Es mucho más lógico pensar que lo que yo he asumido, el H0, la hipótesis nula, no se cumple. Por lo tanto, si el p-valor es menor que un 0,05, un 5%, lo que voy a deducir es que H0 no se cumple, es decir, que se cumple H1. Es decir, que existe una relación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haremos cuando ajustemos un modelo de regresión lineal? Lo que vamos a fijarnos son qué variables son estadísticamente significativas. Es decir, qué variables guardan de verdad, significativamente, como digo de verdad, una relación con la variable independiente. ¿Vale? Estos de aquí no me están aportando nada, porque de verdad yo sé que aquí no existe una relación. Justo en mis datos he estimado este valor para el parámetro de la relación entre la aceleración y el consumo. Pero de verdad, si cogería otros datos, pues podría coger y estimar algo que fuese positivo y otro en algo negativo. ¿Vale? Sería muy cambiante. No queremos coger cosas de esas. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar del modelo todas las variables aleatorias que no sean estadísticamente significativas. Volvemos a compilar el modelo, lo vamos a llamar ahora, por ejemplo, V2, y me voy a cargar el número de cilindros, me voy a cargar también la cilindrada, me quedo con la potencia, me quedo con el peso y me quedo con el origen. La aceleración también fuera. Y ahora hago el summary de este modelo. Modelo V2. Vale, ya vemos aquí que ha hecho todas las estimaciones y además esas estimaciones existen, son estadísticamente significativas. Siempre tenemos un término de error porque estamos jugando con probabilidades, pero al 95% puedo asegurar que la relación existe y en este caso es positiva, negativa y negativa. ¿Vale? Bien, una vez que tengamos esto, este sería nuestro modelo final. ¿Cómo se interpreta? Vale, pues vamos a ver cómo se hace la reinterpretación en regresiones lineales. Si la covariable es continua, ¿qué significa, por ejemplo, en la potencia este menos 0,05? ¿Qué quiere decir? O en el peso, menos 0,004. ¿Qué quiere decir? Vale, si yo aumentase con las mismas características, un coche con las mismas características, que pese 1 kilo más, ¿qué influencia tiene eso en el consumo? Es decir, si aumento con las mismas características el peso 1 unidad más, 1 kilo más en este caso, ¿vale? Se aplica aquí la distributiva, lo que tengo es que el consumo, o aquí las millas que se recorren, se van a ver afectadas por beta 2 más. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiere decir en este caso, hemos estimado el coeficiente que acompaña el peso, menos 0,0048. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el aumento de 1 kilo en el peso, ¿vale?, conlleva un aumento medio de menos 0,0048 millas por galón. ¿Vale? Un aumento de menos 0,08 millas, ¿qué significa? Que si con las mismas características un coche pesa 1 kilo más, lo que va a realizar con un galón son 0,0048 millas menos en medio. Recordar que siempre modelizamos medios. ¿De acuerdo? Esto sería para variables continuas. Pues en este caso también la potencia. Pues si aumentamos una unidad la potencia, los caballos que tiene el coche, vamos a realizar 0,05 millas menos. Pues se supone que al incrementar la potencia, el consumo del coche también aumenta y entonces realizaremos menos millas. Algo coherente con lo que previamente pensábamos. Vale. ¿Cómo se interpretan variables que son categóricas? Y aquí estaba la trampa. Origen. Si nosotros vamos a la base de datos, origen, yo voy al origen y vemos que es una variable numérica, en un principio, unos, doses y treses. Os he dicho al principio que es muy importante saber lo que tenemos entre manos y no empezar a hacer modelos sin ton ni son sin saber lo que tenemos. Si voy a la base de datos original, aquí, el origen, ¿qué me dice? El origen significa que si es 1 es América, 2 es Europa y 3 es japonés. Sí, tiene una forma numérica, pero esta variable no es numérica, no tiene ningún sentido. Yo no puedo sumar 1 más 2 y es igual a 3. ¿Qué es? ¿Que si cojo un coche americano y un europeo se fusionan en uno japonés? No tiene ningún tipo de sentido. Entonces no se pueden interpretar así estos coeficientes, pero tampoco se pueden incluir así en el modelo. Esta variable, si pongo class, ha sido considerado, claro, R lee la base de datos, ve que son números y dice, vale, pues eres numérico. Numérico, pero no es numérica. Tenemos que cambiarle la clase. No podemos permitir que R considere algo que es numérico cuando no lo es. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo hacemos esto? Pues decimos auto, en este caso, ¿cuál era? El origen. El origen lo vamos a poner como factor.
como un factor. Quiero que sea factor, entonces le voy a aplicar la función factor para convertirlo en un factor. Ahora, si voy a la clase, vamos a ver que efectivamente es factor. Voy a incluirlo en el modelo. El modelo que he hecho antes, el último, el V3 sería ya, la versión 3. En este caso, el origen es factor. Hago el summary. ¿Qué nos encontramos aquí? Que de repente, para la variable origen, se han creado dos coeficientes. ¿Cómo se interpreta esto? Vale, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una regresión lineal y metemos una variable que no es numérica, que es categórica? Claro, no tiene ningún sentido interpretar como antes. Cuando se aumente una unidad el origen, ¿cómo que una unidad? Pasar de japonés a no tiene ningún tipo de sentido. Entonces lo que se crean son cosas que se llaman dummy variables, que son como variables ayudantes binarias. Esta es la forma de pasar algo categórico a algo numérico. Vale, esta sería la variable original, la variable codificada que teníamos, América es 1, Europa es 2 y Japón es 3. Vale, pues lo que se hace primero es coger una categoría de referencia. En este caso, pues se suele coger siempre la primera categoría. América es de referencia. Entonces, cuando un coche sea americano, en la primera dummy variable, estas variables binarias, será 0 y en la siguiente es 0. Esto hace referencia a si es europeo o no y esto hace referencia a si es japonés o no. Si yo veo que no es europeo y no es japonés, no me hace falta crear una tercera variable que me diga, es americano. Hombre, es que o es japonés o es europeo o es americano. No hay otra, ¿de acuerdo? Entonces, con 2 me vale. En este caso, si es europeo, pues queda claramente identificado. El segundo es origen 1, 0. Y si es japonés, 0 y 1. ¿Vale? Entonces, cuando vayamos aquí a la regresión lineal, esto lo que va a hacer referencia es a la variable categórica 2. Ya veis aquí, origen 2, la categoría, que es europeo, y este va a hacer referencia al japonés. ¿Y cómo se interpretan estos valores? Vale, nuestra regresión ahora queda determinada de esta manera, ¿no? La potencia es numérica, como antes, el peso es numérico, y aquí hemos creado con estas dos dummy variables, uno para si es o no europeo y otro para si es o no japonés. Vale, imaginaos que mi coche es americano. ¿Qué pasa? Que el origin 2 es 0, el origin 3 es 0. Por lo tanto, me queda esta regresión lineal. ¿Qué pasa ahora si el coche es europeo? Pues origin 2 es 1, origin 3 es 0. Esta regresión lineal. ¿Cuál es la diferencia aquí? El beta 3,2 este beta que hemos estimado aquí, ¿esto qué nos dice? Nos dice cuánto aumenta las millas de un coche europeo comparado con un americano. Con las mismas características, la misma potencia, el mismo peso. Solo por el simple hecho de ser europeo, ya veis aquí la regresión lineal, esta sería la otra regresión lineal, las millas que realizamos por un galón aumentan beta 3,2. Es decir, aumentan 0,96. Con las mismas características. Un coche europeo realiza una milla más que un coche americano. Eso es lo que me quiere decir. Y aquí tenemos el beta 3,3. Cuando es japonés, pues el origin es 0, esto desaparece. Aquí es 1 y me queda el beta 3,3. ¿Qué quiere decir? Ya no se comparan Japón con Europa, siempre se compara con la categoría de referencia, ¿vale? Ya veis que la diferencia de esta a esta es beta 3. Si quisiéramos calcular la diferencia de esta a esta, pues habrá que hacer restas, pero directamente la interpretación de los parámetros son esos. Beta 3,3, ¿qué sería? Que un coche japonés con las mismas características que un americano, en media, realizaría casi 3 millas más por un galón. Esa es la interpretación que hay que dar cuando tenemos variables categóricas. ¿De acuerdo? Y por último, ya por terminar, que me estoy pasando, es la verificación o la diagnosis del modelo. Es decir, ajustamos un modelo, vemos que es significativo, las relaciones, interpretamos, el modelo está bien calculado. Aquí hay una regresión lineal, aquí hay una relación lineal, no hay una relación lineal. Yo puedo estimar una relación lineal en algo que no lo sea. Vamos a ver si los datos se comportan así o no se comportan así. ¿De acuerdo? Y estas son las 4 figuras que os he dicho antes cuando teníamos las asunciones del modelo. Si yo directamente aquí le digo plótame el modelo V2, cuando le dé al Enter van a ir apareciendo aquí, ¿vale? Las figuras. Vale, el primero, residuos versus fitted. Esto hemos explicado arriba y lo que servía era para mirar la relación lineal. ¿Qué decíamos? Que esta línea roja tenía que ser de alguna manera horizontal. ¿Vale? ¿Vemos que la línea roja es horizontal? Sí, bastante horizontal. No se ve tampoco una tendencia muy marcada aquí. Por lo tanto, asumimos normalidad, linealidad en las relaciones. El primero. Le vuelvo a dar el Enter. Me va a aparecer otra figura.
QQ-plot, ¿vale? El normal QQ. Esto sirve para ver si los residuos siguen una distribución normal, fundamental, porque estamos modelizando medias y todos los contrastes de hipótesis que hacemos los hacemos suponiendo una distribución normal, ¿de acuerdo? Nuestros datos cuantiles teóricos contra los ajustados están bastante cerca de la línea discontinua. Sí, tampoco se ve una tendencia muy marcada que se aleje de ella, por lo tanto podríamos aceptar la normalidad. Y por último, Scale Location. Esto lo que nos ayuda es a ver si los residuos tienen una varianza constante o no la tienen. Al igual que en el primero, lo que hay que verificar es que esta línea de tendencia roja que se muestre es casi horizontal, que no se marque una tendencia muy para arriba ni para abajo, ¿de acuerdo? Vemos aquí que esta línea roja pues es bastante horizontal y no muestra ninguna tendencia. Por lo tanto, podríamos aceptar también que la varianza de los efectos aleatorios de los residuos es constante, ¿de acuerdo? Y con esto quedaría verificado las tres hipótesis que planteamos en el modelo. Por último, si le vuelvo a dar el Enter, me aparece otra gráfica. Esta gráfica es medida la distancia de Koch. La distancia de Koch lo que hace es ver qué puntos son muy influyentes en el modelo, porque si tenemos puntos que son muy influyentes, es mejor quitarlos, ¿vale? Es como la media esa que os he dicho. Si tengo una nube de puntos, un punto muy alejado, como el medio es el centro de masas, pues lo que me va a hacer es llevarlas hacia ese punto. Aquí vemos que no se observan. Para que un punto sea demasiado influyente, tiene que salirse fuera de... Por aquí vais a tener una línea discontinua y por aquí también casi ni aparecen. Si está fuera de ahí, entonces habría que identificarlo y quitarlo, ¿vale? Pero por lo demás, no sé si es algo que dé tampoco muchos problemas. Y nada más. Con esto, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayáis entendido, pues a vuestra disposición, lo que me digáis. Bueno, yo creo que ya 8:10 pasadas. Me he pasado, así que... Si nadie tiene ninguna pregunta, igual lo dejamos aquí para la próxima vez. No sé si alguien tiene así alguna duda. Sí, alguna duda. Sí, ahí no me he metido. El valor del R cuadrado es la proporción de varianza que se explica en el modelo. Es un buen coeficiente para mirar la diagnosis también. O sea, un modelo que explique un R cuadrado, que tenga un R cuadrado muy grande, aquí no se ve, aquí un R cuadrado muy grande, lo que nos dice es que ese modelo ajusta bastante bien la variabilidad que hay en los datos iniciales. Cuanto mayor sea el R cuadrado, y mejor que el R cuadrado es mirar el R cuadrado ajustado, porque el R cuadrado hace un poco de trampa, porque siempre que le metamos más covariables, el R cuadrado siempre será mejor, pero no siempre un modelo por meterle más covariables es mejor. Entonces hay que penalizarlo de alguna manera. Pero sí, el R cuadrado, mejor el ajustado, es un buen indicador de que el modelo se ajusta bien, o que explica bien, o que no explica tan bien. ¿Vale? El modelo se puede ajustar bien, pero que no explique casi nada. Por lo tanto, para hacer predicciones y así, pues sí. Pero lo que has medido, lo has medido bien, pero has medido muy poquito, ¿vale? Entonces el R cuadrado lo que te da es una pista de cuánto has medido, cómo de bien estás atinando con el modelo. ¿De acuerdo? Pero sí, tienes razón. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Bueno, Josu, muchas gracias. Vale. Me quedo con la notita que al principio has dicho que puedes volver otro día, así que quiero que lo sepas, que no se me va a olvidar. Gracias a todos por estar aquí y nada, nos vemos en el próximo workshop o en el próximo webinar de Big Data. Gracias a todos.